¿Qué tal, guiseros? Bienvenidos a este nuevo video tutorial elaborado por el equipo MasterGIS. El día de hoy vamos a aprender los primeros pasos con Anaconda Python. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Antes de comenzar con el video tutorial de la instalación, vamos a definir una serie de conceptos relacionados a Python y a la distribución Anaconda. A modo de introducción, vamos a definir el concepto de lenguaje de programación. Un lenguaje de programación, al igual que el lenguaje español o inglés, que nos permite comunicarnos entre personas, es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Puede usarse para crear programas que controlen un comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar un algoritmo con precisión o como incluso modo de comunicación entre personas. Por otra parte, Python es un lenguaje de programación y tiene como característica ser interpretado. Esto quiere decir que es un lenguaje para el que la mayoría de sus implementaciones ejecuta las instrucciones directamente, sin una previa compilación del programa a instrucciones del lenguaje máquina, es decir, el intérprete ejecuta el programa directamente. Otra característica es que es dinámico. Una variable puede tomar valores de distinto tipo. Es multiplataforma, es decir, es compatible con Windows, Mac y Linux, además de ser un lenguaje poderoso y de código abierto. Python fue creado a finales de los 80 por Guido van Rossum en los Países Bajos, y su nombre proviene de la afición de su creador por el programa humorístico Monty Pythons. Actualmente es un lenguaje altamente utilizado en el desarrollo de software para la data science y el machine learning, como por ejemplo se utiliza en el desarrollo de páginas web como Netflix, en programas como ArcGIS y en aplicaciones móviles como Spotify, Instagram, Uber, entre muchos otros. Actualmente es uno de los lenguajes de programación más populares a nivel global, con más de 25 millones de desarrolladores en todo el mundo. Anaconda es una distribución del lenguaje de programación Python y tiene como objetivo simplificar la gestión de entornos y la administración e implementación de paquetes y librerías. Es la suite más completa para la ciencia de datos y la característica principal es que brinda una gran cantidad de funcionalidades que permite un desarrollo efectivo y eficiente. Esta suite abarca una serie de aplicaciones, librerías y conceptos diseñados para el desarrollo de Data Science. Con Python cuenta con una librería de más de 720 paquetes, todos de código abierto. La distribución de Anaconda se clasifica en 4 partes: el navegador de Anaconda, el Anaconda Project, las librerías de ciencia de datos y Conda, el gestor de paquetes. Estas se instalarán de manera automática y una vez instaladas ya tendremos disponibles todas estas herramientas configuradas. Para efectos prácticos del video vamos a describir solamente el navegador y algunas librerías de Python que utilizaremos en este video. El navegador de Anaconda es una interfaz gráfica de usuario GUI bastante sencilla, pero con un potencial enorme. Permite administrar paquetes de librería y crear entornos de trabajo de una manera mucho más gráfica y simple. Al crear un entorno separado que contiene archivos, paquetes y sus dependencias de manera aparte, no interactúan con otros entornos y otros proyectos. Además, se puede descargar, instalar o desinstalar librerías directamente desde el navegador, sin la necesidad de usar la consola y el comando Conda. Dentro de las librerías incluidas en Anaconda o en su paquete, podemos destacar los editores de códigos, los cuales ayudan a desarrollar el proyecto con una interfaz dinámica, didáctica e inteligente. Algunos de los editores de código más utilizados son, por ejemplo, el Jupyter Lab, el Jupyter Notebook, Spyder, RStudio, PyCharm, entre otros. Para este tutorial vamos a utilizar el Jupyter Notebook, que es uno de los editores de código más simples y más didácticos que existe en la actualidad. Además de los IDEs, cuenta con una serie de herramientas o librerías de código preinstaladas que permiten el análisis de datos, por ejemplo NumPy, la importación y administración de bases de datos como Pandas y la visualización de datos de manera gráfica con Matplotlib. Una vez definido todos estos conceptos, vamos a pasar a la siguiente etapa, que corresponde a la instalación de Anaconda Python. Para la instalación de Anaconda Python, primero vamos a descargar la distribución directamente de internet. Para esto vamos a ir a nuestro navegador, vamos a entrar a Google y vamos a escribir Anaconda Python. Vamos a entrar a la primera pestaña, redireccionará directamente a la página de descarga de Anaconda Python. Como podemos ver en esta página, tenemos el cuadro de diálogo para descargarlo directamente desde Windows.
para la versión de 64 bits y Python 3.8. Además podemos presenciar que Anaconda Python es una distribución que es compatible con Mac y con Linux. Para mi caso personal, como yo utilizo Windows, voy a dar directamente a descargar. Y la descarga se hará de manera automática. Solo debemos esperar hasta que esta termine. Y una vez finalizada la descarga, vamos a ir directamente a nuestra carpeta de descargas y vamos a ejecutar el instalador. Vamos a darle a siguiente, vamos a aceptar la licencia y aquí tenemos el primer cuadro de diálogo, el cual nos pregunta si queremos instalar Anaconda Python solamente en nuestro usuario o a todos los usuarios dentro de este computador. En mi caso soy el único usuario de este computador, así que solamente voy a darle a mí. Voy a definir la ruta por defecto. Y aquí en el segundo cuadro de diálogo nos pregunta si queremos ejecutar Anaconda 3 en el pad. Esto quiere decir que al abrir la consola de comandos de Windows podemos activar directamente Anaconda desde ahí. En mi caso le voy a dar también a añadir y voy a generar la instalación. Esto puede tomar unos par de minutos debido a la velocidad de nuestro procesador y la cantidad de RAM que tengamos disponible. Una vez finalizado, vamos a ir a Next. Aquí Anaconda nos da una pequeña introducción de PyCharm, que es un editor de código que en este video no vamos a utilizar. Vamos a apretar a Next y aquí nos entrega un cuadro de diálogo en el cual nos envía directamente a un link con tutoriales de Anaconda. Para tomar estos tutoriales debemos crear una cuenta en la página de Anaconda. Yo les recomiendo que lo realicen, ya que es bastante didáctico y muy útil para poder entender cómo se usa Anaconda de manera más profunda. Como no es mi caso, voy a darle a Finish. Finalizando todos estos pasos, Anaconda ya se encuentra disponible en nuestro computador. Como última etapa, vamos a ejecutar el navegador de Python y crear nuestro primer Jupyter Notebook. Para esto vamos a ir al navegador de Windows y vamos a escribir Anaconda. Ejecutaremos el navegador con doble clic. Este programa se ejecutará de manera automática. Una vez abierto el programa, podemos ver que cuenta con una pestaña de Home, donde se encuentran todos los editores de códigos. Una pestaña que dice Environments, donde podemos administrar, crear nuevos ambientes de Python. Podemos instalar nuevas librerías y desinstalarlas. Para efectos de este curso, solamente vamos a ejecutar el Jupyter desde el ambiente root, que es el que contiene Python una vez descargado. Simplemente vamos a dar a correr al Jupyter Notebook y este comenzará su proceso de manera automática. Si nos fijamos, Jupyter ocupa una pestaña de nuestro navegador por defecto y desde aquí podemos navegar dentro de las carpetas de nuestro escritorio. Para efectos prácticos, voy a ejecutar un notebook previamente creado para el tutorial. Este es un Jupyter Notebook. Se diferencia o se divide mediante celdas que se ejecutan de manera independiente. Estas celdas pueden contener títulos, textos o códigos. Para los títulos simplemente debemos escribir lo que deseamos y asignarle el valor título. A medida que vamos añadiendo signos numerales, el texto se va a ir haciendo más pequeño o más grande según la cantidad de numerales ingresados. Por ejemplo, en este caso, en la primera línea de texto que dice Introducción a los primeros pasos con Anaconda Python, al solo tener un signo numeral o gato como se le conoce informalmente, el título es mucho más grande que por ejemplo su continuación, un video tutorial de MasterGIS que contiene 4 signos numerales y por lo tanto es bastante menor en tamaño. En este caso incluso añadí un quinto signo de gato o numeral que hace el título bastante más pequeño. Para poder ejecutar la celda tenemos dos opciones. La primera es clicar en el botón Run o la segunda es con Shift y Enter, que ejecutará automáticamente la celda. En este caso utilizaré Shift y Enter y la celda se ha ejecutado. Introducción a los primeros pasos con Anaconda Python en un título bastante grande y un video tutorial de MasterGIS en un título bastante más pequeño. Tenemos otras opciones para poder escribir dentro de Jupyter Notebook, como por ejemplo escribir un texto en una celda y darle el formato de celda Markdown. En este caso, simplemente el texto quedará escrito y se expresará como una celda con texto libre. Vamos a ejecutar esta celda con Markdown y dirá claramente Jupyter Notebook se separa mediante celdas, las cuales pueden contener títulos, textos o códigos. Incluso
Para poder editar la celda hay que hacer doble clic sobre ella, por ejemplo, en esta, y podremos volver a, por ejemplo, asignar más o menos signos numerales. En este caso, por ejemplo, lo mantendré igual, Shift Enter, y se imprime la celda. En este caso, por ejemplo, daré doble clic y cambiaré el formato de celda y le daré el tipo código. Si nos fijamos, se acaba de agregar un contador. Y para que nosotros podamos imprimir un texto dentro de una celda de tipo código, simplemente debemos añadir un numeral. Como pueden ver, el texto ha cambiado de color negro a gris, y le voy a dar Shift Enter, y se acaba de generar el primer contador con un texto gracias al signo numeral que dice: Jupyter Notebook se separa mediante celdas, las cuales pueden contener títulos, textos y códigos. Por ejemplo, en este caso último, print corresponde a un código. Es una función que entrega en pantalla lo que nosotros deseamos escribir y que se encuentra entre comillas. Vamos a darle run y en pantalla nos entregará hola mundo como resultado de la función print. Ahora Python contiene tres tipos de variables distintas: enteros, flotantes y complejos. Para efectos de este curso solamente vamos a definir los primeros dos, o sea, enteros y flotantes. Los enteros, al igual que los números matemáticos, van desde el menos infinito al más infinito considerando el 0, pero son solo valores sin comas o sin decimales. En este caso, por ejemplo, a, que es una variable, va a ser definida con un valor igual a 5, y b, por otra parte, que es otra variable, va a ser definida en función de a más 2. Vamos a ejecutar esta celda y Python automáticamente va a guardar el valor de a como 5 y el valor de b como a más 2. Si nosotros imprimimos o pedimos en pantalla el valor de la variable a y el valor de la variable b, recuerden, apretando run o simplemente Shift Enter, nos entregará el valor de a como 5 y el de b como 7. Finalmente, si no sabemos qué tipo de dígito corresponde a, simplemente podemos escribir la función type y escribir la variable entre paréntesis. Con esta función sabremos qué tipo de dígito es a. Aquí nos entrega que un valor entero. Por otro lado, los flotantes, como mencioné anteriormente, son dígitos que contienen decimales y están separados por puntos. Por ejemplo, b ahora va a ser asignado con un valor de 7.5. Vamos a darle run y automáticamente b nos va a decir que es un valor de 7.5. Si ejecutamos la variable type, nos va a decir que es un tipo float, flotante. Podemos realizar operaciones matemáticas sin problemas entre ambos tipos de dígitos, es decir, a como un entero y b como un flotante. Al ejecutar la suma nos va a entregar un valor de 12,5. Pero no solamente existen valores numéricos en Python, también podemos escribir cadenas de caracteres o strings. Un string es una secuencia inmutable de caracteres, y para crear uno simplemente debemos escribir entre comillas dobles o simples. En este caso, por ejemplo, c va a ser definido como 2, pero entre comillas simples. Esto quiere decir que Python va a leer esta variable no como un número de valor 2, sino que como una secuencia de caracteres o un string que imprime 2. Y d, por ejemplo, también va a ser un string, pero de letras. Entonces, al imprimir ambas variables, ambas strings, dentro de un print, nos va a dar como resultado las dos variables son strings. Eso quiere decir que Python no lee el 2 como un número, sino que como una letra. No podemos relacionar o hacer operaciones strings y números. Por ejemplo, a estaba definido como un valor numérico entero y c está definido como un valor 2 en string. Por lo tanto, la suma no está permitida. Pero sin embargo, podemos convertir los valores enteros o flotantes a cadena de strings o viceversa. Por ejemplo, vamos a definir a c como una cadena de string de una letra, que va a decir hombres entran al bar. Y ahora vamos a sumar a más el string hombres entran al bar. Pero para esto vamos a transformar a como un string de un número entero igual a 5 a un string. Al ejecutarlo nos va a decir que 5 hombres entran al bar. Finalmente, una de las variables más importantes en Python son las listas. Para crear una lista simplemente debemos escribir los números o las variables que deseamos añadir entre comillas, o sea, entre comas, entre corchetes. Como por ejemplo en este caso, donde definimos L como una lista de valor 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos combinar cualquier tipo de dato dentro de una lista. Como por ejemplo aquí, donde tenemos strings y valores enteros e incluso valores flotantes, todos combinados en una lista.
e incluso podemos añadir listas dentro de una lista, como por ejemplo la lista M, donde tenemos strings, enteros, listas dentro de una lista e incluso operaciones matemáticas. Podemos acceder a cualquier valor de la lista simplemente llamando su índice. Recordar que Python considera el dígito 0 como el primer dígito. Por lo tanto, al llamar el valor 0 o el dígito 0, nos va a entregar a 1, que es el primer valor de la lista. Ahora accedamos al elemento que contiene la lista dentro de una lista, simplemente llamando al índice 3. E incluso podemos llamar un valor dentro de la lista que estaba en la lista. Por ejemplo, el valor 3 de la lista original contiene una lista que tiene 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, para llamar el valor 8 de la última lista, tenemos que llamar primero el índice de la lista externa o la lista principal, que es el índice 3, y luego llamar el cuarto dígito de la lista interna. De esta manera vamos a obtener como resultado 8. Como último paso de este video tutorial, vamos a importar librerías y realizar una visualización de datos. Para esto vamos a utilizar la librería NumPy, que nos permite utilizar datos en la librería Matplotlib, que nos permite visualizarlo. Para esto simplemente debemos escribir import numpy as np con la nomenclatura np y matplotlib.pyplot as plt, que es la nomenclatura para NumPy. Vamos a ejecutar y Python automáticamente ha llamado a la librería NumPy con todas sus funciones y la librería Matplotlib con todas sus funciones. Esta nomenclatura está definida de manera internacional y les recomiendo utilizarla, ya que todos los códigos basados en Python la utilizan. Para nuestro primer gráfico vamos a generar un gráfico de dispersión de puntos o un scatter plot, definiendo x como un numpy array. Numpy array es una función que contiene datos, un contenedor de datos definidos con la variable 5, 17, 8, 3, 2, 17, 2, 9, 4, 11, 12, 9 y 6. Son valores aleatorios, solamente para efectos del gráfico. Y como un numpy array de 99, 86, 87, 88, etc. Para plotearlos, simplemente debemos escribir plt.scatter, que es el tipo de gráfico que vamos a definir, de x, y, luego simplemente vamos a visualizar mediante plt.show. Al correr esta función o al ejecutar esta celda, vamos a ver los valores ploteados en un gráfico de dispersión de puntos. Para el siguiente ejercicio vamos a definir la función seno en un gráfico. Para esto primero vamos a definir la variable n igual a 1000 y luego vamos a definir x como numpy.linspace, que es una función muy similar al numpy array, pero que considera sí o sí los datos de extremo. Vamos a definir la función numpy.linspace como el valor negativo de pi mediante la función numpy.pi menos para definir el negativo y el numpy.pi para el valor positivo, y la variable n. Como segundo valor o como segunda variable vamos a definir y como numpy.sin, que es la función para el seno de 2 por x, que significa esta variable. Luego vamos a plotear estos gráficos con plt.plot x, y, vamos a definir el color como v, que significa blue o azul en inglés, y vamos a definir los límites para x como menos pi más pi, y los límites para y como menos 2.5 más 2.5. Simplemente ploteando el gráfico nos va a entregar el gráfico de seno. En caso de utilizar una función la cual no conozcamos, podemos acceder a información de ella simplemente escribiendo el nombre de la función, linspace y un signo de interrogación. Al ejecutar esta celda, Python activa un cuadro de diálogo en el cual nos dice qué variables van dentro de la fórmula, como un start, un stop y un número o dígitos igual a 50, una definición específica de cuál es el retorno o qué nos entrega, por ejemplo,
números espaciados en un intervalo, parámetros, cuáles incluir, el retorno, e incluso ejemplos. Para la última función vamos a generar un NumPy-Arrange, que es una función que crea diferencia de una lista con datos contenidos desde un punto de inicio, por ejemplo 0, a un punto final, que sería por ejemplo 3.6 en un intervalo de 0,2. Esto quiere decir que genera una lista con 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y así sucesivamente hasta llegar en este caso a 3.6. Y luego vamos a generar el gráfico con plt.plot. Vamos a llamar la variable t. Vamos a definir la variable t con blue y una línea segmentada. Vamos a volver a llamar la variable t y vamos a definirla como t elevado a 2 y vamos a asignarle un yellow, que es amarillo, y s, que significa squares, para cuadrados amarillos, y vamos a volver a llamar la variable t por última vez como t elevado al cubo. Le vamos a asignar un g, que significa verde, y este signo que es para los triángulos. Entonces le vamos a asignar la simbología de un triángulo de color verde. Luego vamos a digitar plt.show para visualizar el gráfico, y como podemos ver los tres tipos de gráfico: t de manera lineal, t al cuadrado y t al cubo, todos con una simbología diferente. Para la simbología lineal como líneas segmentadas de color azul, para la función cuadrada como cuadrados de color amarillo y para la función cubo como triángulos de color verde. Simplemente, para finalizar con nuestro notebook, debemos apretar el disquete o el botón de Save, y en caso de que no tenga un nombre hay que asignarle un título. Volvemos a guardar y podemos cerrar de manera automática, y Python guardará los cambios de manera automática. Última modificación hace unos segundos, el tamaño del archivo, que son 38.5 kilobytes. Para crear un nuevo notebook simplemente debemos apretar New, le asignamos Python.3 y podemos crear un nuevo notebook. Vamos a ejecutar la celda, vamos a guardar los cambios y lo vamos a cerrar. Y como podemos ver, guarda automáticamente el libro 1, modificado hace 5 segundos, y solamente pesa 885 bytes, ya que solamente contiene una celda ejecutable. Si te interesa saber más sobre cursos relacionados a esta temática, te invitamos a visitar nuestra página web y redes sociales. Toda la información de este video estará en la cajita de información. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video tutorial.